Tarde tan hermosa que nos regala y vamos a presentarnos con una oración, en una actitud de oración. Acompáñeme, por favor. Padre, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, Señor, y nos presentamos delante de ti. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti. Necesitamos, como siempre, la ayuda de tu Espíritu. Dale, Señor, a la persona que va a enseñar tu palabra, el que hable de manera clara, sencilla, perdona sus inexactitudes, sus imprecisiones, y dale unción, Señor, para que no solo sea algo de tipo académico, sino que sea algo espiritual, como a ti te gusta trabajar, Señor, de adentro hacia afuera. Toda la gloria y la alabanza es tuya, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Empezamos hoy poquitos, pero vamos a iniciar nuestro estudio de Génesis, gloria al Señor, y vamos a proseguir con nuestros estudios del capítulo 1. Estamos estudiando los días de la creación y ya vamos en el sexto día. Vimos sobre la creación de los animales, tanto acuáticos, volátiles y terrestres. Y bueno, entonces hoy vamos a hablar de la creación del ser humano. Vamos a empezar con ese tema, con esa temática hoy. No debemos tomar este tema a la ligera, tan a la ligera, como que, bueno, sabemos que el Señor creó al ser humano en el sexto día, sabemos que lo formó del polvo, sabemos que luego formó a la mujer, sabemos que estuvieron en un huerto en el Edén y aceptamos esto por la fe y casi no hay estudios sobre esto. Hay estudios sobre la caída del hombre que son interesantes y que debemos conocer, pero pues casi no hay estudios de la primer pareja cuando vivía en el Edén, lo que les tocaba hacer, sus responsabilidades y en qué manera Cristo es testificado aquí. Bien, voy a leer el pasaje y seguidamente entonces iremos considerando las explicaciones necesarias. Vamos a leer en el capítulo 1 de Génesis, en el verso 26, hasta finalizar el capítulo, y dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos entonces a considerar la lectura que hemos hecho y vamos a ir despacio. Pero quiero una pequeña introducción. Había dicho que no tenemos por qué tomar a la ligera
esta narración de estos breves versículos. No vamos a tomar a la ligera. Esta lectura no es una lectura que nos narra cómo el Señor creó. Ya en el capítulo 2 nos va a mostrar cómo formó. Pero vamos a mirar lo interesante que es decir, ¿te has preguntado, hermana, hermano, te has preguntado por qué el Génesis comienza como tan de manera general con el verso 1 y en el verso 2 y como que no nos da muchas explicaciones? Pero cuando llegamos a la revelación de la creación del hombre, nos estamos dando cuenta que el Señor nos está haciendo, digamos, un ejercicio de viaje en el tiempo para descubrir que algo, vamos a llamarlo la prehistoria del Génesis. ¿Qué ocurrió antes del principio? Y esto se da a las claras, se da cuando leemos la forma en que Dios creó el hombre. El hombre fue lo que Dios quiso crear, lo dejó para lo último. Ayer decíamos que la complejidad de los seres depende de qué orden, en qué orden fue creado. Si fue creado de primero, es un ser, no estoy hablando de un ser simple, estoy hablando de un ser menos complejo que a los últimos. Por eso Lucero fue creado de último en el mundo espiritual, en el mundo angelical. Era un ser muy complejo. ¿La complejidad en qué consiste? No consiste en la magnitud de energía. No es complejo porque tenga, digamos, gran magnitud de energía más que las otras criaturas, sino que es la limitación del movimiento de esa gran magnitud. Es decir, una criatura con gran magnitud de energía, pero limitada a poco movimiento. A Lucero se le restringió aquí en el Edén, en la tierra original, la del verso 1, aquí en Génesis. Ya nos vamos a dar cuenta de qué es esto que a lo que me estoy refiriendo. El ser humano es la corona de la creación, es el extremo de la limitación dentro del universo. Si lo han notado, el ser humano fue creado solo hasta después que hubo desorden en la tierra. Y hubo desorden en la tierra por causa de la rebelión angelical. La rebelión angelical conlleva como efecto, como daño colateral, el que la tierra estuviera desordenada y vacía. Y ese estado caótico lo que reveló fue una presencia maligna. Ya el mal tiene rostro, ya el mal tiene una personificación. Satanás y sus ángeles. Cuando Dios creó el universo, Dios lo planeó previamente. Él no dijo, bueno, vamos a improvisar aquí, cómo nos resulta esto, y si vemos que no nos gusta, pues lo borramos, lo eliminamos. No. Ese no es el carácter de Dios. El carácter de Dios es que Dios es organizado, Dios es ordenado, y Dios todo lo que crea, lo crea bueno, y bueno en gran manera. Entonces, aquí lo que vamos a ver es el asunto de lo predeterminado, lo determinado y lo particular. Entonces vamos primero a analizar algunas palabras de los versículos y luego nos vamos a remitir a la manera en que Dios creó el universo y ese mismo método que Dios usó para crear el universo, lo usó para crear al ser humano. Por lo tanto, nosotros no somos una criatura cualquiera. El mismo salmista David, abismado, pregunta, ¿qué es el hombre, oh Dios? ¿Qué es el hombre? Para que tengas memoria de él, para que de él tengas misericordia. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Entonces,
Esta expresión del salmista nos revela que a donde quería llegar Dios era hacer una criatura como el ser humano, que tuviera una gran magnitud de energía, porque nuestra energía esencial, nuestra energía primordial es espiritual. Y como consecuencia, Él forma un cuerpo para nosotros e introduce, el soplo y el espíritu que ya habían sido previamente creados, es decir, diseñados. ¿Sabían ustedes que Adán y Eva fueron creados al mismo tiempo? Vamos a explicarlo hoy. Pero fueron formados en momentos diferentes. Bien, en el versículo número 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces, aquí dijo Dios, en el original es Vayomer Elohim. Vayomer dijo y Elohim Dios. Y utiliza la palabra Elohim para hablar de la pluralidad divina. Ya hemos visto que Dios es uno, pero es triuno al mismo tiempo, y estas tres existencias necesarias participaron de la creación del ser humano. Entonces, al participar activamente de la creación del ser humano, dentro de este universo, esas existencias necesarias, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, han tomado una posición, una organización posicional para cada uno definir sus funciones y poder diferenciarlo. La diferenciación entre las existencias necesarias de la deidad no las hace diferentes en sí mismas, ¿no? Son iguales en esencia. Lo que son es distintas en subsistencia, esas existencias necesarias. No les llamamos aquí personas, ya lo hemos hablado, ya lo hemos dicho. ¿Por qué razones no preferimos llamarlas personas? No es pecado. No es pecado que alguien llame a Dios el Padre, la persona del Padre, la persona del Espíritu Santo. No es ningún pecado. Sino que si vamos a la etimología de la palabra persona, pues no se le aplica a Dios. Las Sagradas Escrituras, sobre todo, esa es la razón de ser. Las Sagradas Escrituras jamás aplican la palabra persona para Dios. Ni siquiera aplican la palabra persona para los ángeles. Nosotros fuimos creados un poco menor que los ángeles. Decir que un ángel es una persona sería rebajarlo a nuestra categoría. ¿Cómo pretendemos nosotros con nuestros enunciados teológicos rebajar a Dios a nuestra categoría? No podemos. No obstante, Cristo Jesús, el Verbo de Dios, tomó carne, se hizo carne, en otras palabras, se hizo persona. La palabra persona viene del latín personare, que al mismo tiempo viene del griego prosopon, que significa máscara. Es decir, ocultar la verdadera identidad. Y yo pienso que etimológicamente no sería bueno aplicar la palabra persona a Dios. Pero la Trinidad o la Triunidad, como yo prefiero llamarla, participó activa y directamente en la creación del ser humano. Entonces, esto ya nos revela que en la creación del extremo de la limitación en el universo, Dios se toma la molestia de hacer el mismo proceso, de hacer el mismo método de creación que con el universo, por la sencilla razón de que el universo es un macrotemplo y el ser humano es un microtemplo. Entonces nosotros se elaboró de la misma manera que se hizo en el universo, lo elaboró en nosotros a manera micro, pero porque estamos en el máximo nivel de la limitación. Amén. Bueno, bien, entonces, Elohim, la triunidad, y en el verso 27 vamos a hablar de la triunidad un poco más de forma extensa. Aquí lo que estamos viendo es un consenso interno de la divinidad. Y dijo Elohim, Vayomer Elohim,
y dijo Dios. Esa palabra Elohim, ya sabemos, es el plural de Dios. Entonces esa pluralidad no anula la unicidad divina. Aunque sea plural, no significa que deje de ser uno. En una ocasión, yo cuento esto para dar el testimonio de, digamos, de cómo poder entrar en razón con una persona que es unitaria. Comúnmente nosotros le llamamos Jesús solo. Tenía un vecino, él tenía una tienda y yo compraba allí, en esa tienda, los huevos, la leche, etc. Muy buena persona. Frente a la tienda de él vivía una señora de cierta denominación cristiana trinitaria. Y cada que ella entraba allí, entraba a la tienda no solo a comprar, sino también a debatir contra la persona que atendía allí, que era unitario o Jesús solo. Asistía a una iglesia pentecostal unitaria. Yo siempre que entré allí, aunque él sabía que yo también asistía a una iglesia de tipo trinitario, nunca cruzamos diálogo respecto a los temas bíblicos. Solamente entraba a comprar y ya. Pero una tarde entré yo y estaban en plena discusión él con la vecina del frente, que era cristiana evangélica trinitaria. Y estaban en una acalorada discusión cuando yo entré. Así que cuando ella, enojada, tomó lo que había comprado y recibió las vueltas, dijo, usted lo que pasa es que a usted le toca es estudiar la Biblia, y salió enojada ella, salió enojada de allí, de la tienda. Yo quedé ahí como que en el fuego cruzado. Y aquel varón de la tienda me dijo, ¿cómo le parece, vecino, la vecina que dice que es cristiana evangélica? Y la forma en que habla, no puede ser. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Ella siempre me ataca a mí porque yo voy a la iglesia unitaria y yo le expreso lo que me han enseñado allí, y allí me han enseñado que Dios es uno. Y yo le pregunto a ella, pues, ¿qué acaso la Biblia que usted lee no dice que Dios es uno? Y ella me dice que sí, pero que son tres. Y siempre me ataca por lo mismo, pero yo le digo, bueno, explíqueme porque yo no entiendo, pero ella lo que pone es a regañarme. A lo que yo le contesté, le dije, pues vecino, ese es un tema, pues no es fácil de asimilar, no es fácil de explicar. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo como Dios Todopoderoso? Y él me dijo, sí, claro, yo creo en Jesucristo como el Dios Todopoderoso. Yo le dije, ¿el Dios Todopoderoso puede hacer lo que Él quiera o no? ¿O habrá alguna cosa que Él no pueda hacer? Digo, no, Él puede hacerlo todo, por eso es todopoderoso. Correcto. Entonces, ¿podrá Dios Todopoderoso manifestarse como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo al mismo tiempo? ¿Puede o no puede? Él se quedó pensando, guardó silencio unos segundos y lo que me respondió fue, ¿usted dónde asiste? ¿Qué días son las reuniones? Y desde entonces comenzó a congregarse con nosotros. En ese tiempo, junto con mi esposa, estábamos pastoreando en la ciudad de Cúcuta. Comenzó a congregarse con nosotros. Y una excelente persona, un buen cristiano, comenzó a estudiar la palabra de Dios. Comenzamos a resolver sus dudas. Hermanos, no logramos mucho con atacar las cosas, sino con aclararlas. El Señor nos llamó a eso. Amén. Entonces aquí está el Dios triuno en un consenso interno antes que aparezca la existencia del ser humano. Y dice, hagamos al hombre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A nuestra, ahí sigue usando la pluralidad, a nuestra imagen,
¿Cuál es la imagen de Dios? La imagen de Dios, aquí ya lo hemos dicho varias veces, es el Señor Jesucristo. Vamos a ir allí a Hebreos. Hay varios versículos, pero vamos a empezar por Hebreos en el capítulo 1 y en el versículo 2 y 3. Nos interesa el verso 3. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo Jesús, el Hijo, es la imagen del Dios invisible. Eso lo dice también Colosenses en el capítulo 1 y en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Entonces, miren ustedes que todo tiene que ver con la imagen de Dios. Vamos a ir a Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios en el capítulo número 4 y el verso 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Eso fue en el verso 3 de Génesis 1. Aquí Pablo está como trayendo a remembranza ese versículo. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En quién? En la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es la imagen, y cuando la triunidad estaba en consenso, ellos estaban diciendo allí: hagamos al hombre. ¿Cómo lo vamos a hacer? A nuestra imagen. ¿Y cuál es nuestra imagen? La del Verbo. Amén. Ok. La imagen de Dios. ¿Qué es la imagen? La imagen de Dios es una representación. Por ejemplo, una fotografía tuya es una representación de ti. No es que la fotografía dice ese es fulano, pero porque es la imagen. Cuando tú te ves a un espejo, mejor dicho, lo que tú ves en el espejo no eres tú, es solamente tu imagen. ¿Me voy a entender? Tú eres tú. Tu imagen se proyecta en el vidrio, en el espejo. Entonces la imagen lo que hace es representar. Pero no solamente nos hizo a imagen, porque todo lo que fue creado a imagen de Dios. Eso no nos lo han enseñado mucho a nosotros. Pensamos que los únicos que tenemos la imagen de Dios somos los seres humanos. Somos imagen de Dios, ciertamente, pero en eso no nos diferenciamos de mucho a lo demás que fue creado, porque todo fue creado a imagen de Dios. De cierta manera, cada cosa que ha sido creada es como un espejo que revela a Dios de alguna manera. El sol, la luna, las estrellas. El apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice: el sol tiene su gloria, la luna también tiene su gloria, las estrellas también tienen su gloria, y una estrella difiere de otra en gloria. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. En otras palabras, todo lo que existe, todo lo que fue creado, tiene su razón de ser para revelar a Dios, para revelar al Creador, como el espejo que revela nuestra imagen. Pero nosotros no nos quedamos solo con la imagen como el resto de las cosas creadas, sino que dice: conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este orden de expresión es muy importante, toda vez que cuando lleguemos a la ¿cómo se dice? A la procreación del ser humano, cuando Adán comienza a procrear, se da la misma expresión aquí, pero en diferente orden. Entonces, eso nos revela muchas cosas. Quiero decirles, hermano, que no olvidemos que Moisés es
el escritor bíblico más minucioso. Él no es para nada descuidado a la hora de escribir. Y él tiene su razón de ser, por qué lo escribe y cómo lo escribe. El Espíritu Santo le inspiró a que lo hiciera de esa forma. ¿Qué es semejanza entonces? Semejanza es caracterización. Con la semejanza nosotros podemos caracterizar a Dios. Ejemplo, Dios ama y nos creó con capacidad de amar. Dios se enoja, otra característica de Dios, y nos creó con capacidad de enojarnos. Dios tiene conocimiento, claro, todo el conocimiento lo tiene Él, y nos creó con capacidad de tener conocimiento. ¿Qué ha pasado por razón del pecado humano? Que ya el hombre no sabe amar, que ya el hombre no sabe enojarse, que el hombre obtiene conocimiento que no le sirve. Como que todo se volteó, se ha deformado. Nosotros aquí en este estudio le llamamos la desalinealidad del alma. Eso vamos a hablar allí cuando lleguemos al capítulo 3, donde se nos narra el pecado del hombre. Bien, entonces la imagen representa, la semejanza caracteriza. La pregunta que viene es muy complicada y es, bueno, si nosotros caracterizamos a Dios y las características de Dios deben ser infinitas porque Dios es infinito. No obstante, cuando Dios infinito, quiso crear el universo, Él no tuvo pretensión de mantenerse fuera del universo y que el universo se desarrollara por sí mismo y evolucionara, y lo dejó ahí al azar y que a la deriva, y que de pronto después de millones y millones de años entonces pues se produjo allá una estrella, y de esa estrella de pronto con miles y miles y millones de años explotó, o que hubo un Big Bang y de ahí empezó todo y pasaron millones y millones de años que se formó este planeta a la distancia correcta de la estrella que estaba, millones y millones de años, de repente hubo agua y de repente empezaron a haber unas bacterias que evolucionaron a animales más complejos hasta terminar en el ser humano. Que eso es lo que enseña la teoría de la evolución de las especies, la evolución natural, como dicen algunos. Yo pregunto una cosa: ¿cómo podría producirse las características que coinciden en los seres humanos, aunque cada uno con distinta personalidad, de forma particular, pero cuando miramos al ser humano en conjunto, ciertamente el ser humano tiene las mismas características? ¿Cómo pudo producirse temas como la conciencia, realidades como la conciencia, como el amor? ¿Cómo pudo haberse producido por casualidad, por el azar, algo tan complejo y físico como el ADN? Ustedes saben que el ADN pues son dos hilos, dos hebras de azúcares, de fósforos, de carbono. En medio hay un átomo de hidrógeno que une las 4 bases nitrogenadas, que son tiamina, citomina, acetina y guanina. Que hay una variación en esas 4 bases nitrogenadas a través de miles de millones de posibilidades en un mismo ADN, que se van trenzando, que se van enroscando y que van formando cromosomas. Tienen que estar ordenados por pares. ¿Quién lo hizo? ¿Y quién hizo eso para que el código genético de una especie no sea de lo mismo de otra especie? Y entre la misma especie también hayan diferencias únicas en cada uno. La información que tiene el ADN. Eso es como tomar aquí, tú tuvieras aquí un costal de frijoles blancos y aquí tuvieras un costal de frijoles rojos.
Y entonces tú tomaras un puñado de frijoles rojos y un puñado de frijoles blancos y dijeras, bueno, voy a aventar esto hacia el aire y que cuando caigan, a ver, si se me ordenan por parejas, rojo, rojo, blanco, blanco, rojo, rojo. ¿Cuántas veces tendrías que hacer así para que se te ordenaran por parejas? ¿Cómo harías? Bueno, vamos a suponer que después de millones y millones y millones de intentos, por allá llegó y ¡zra! Se te ordenaron todos los frijolitos. Prim, prim, blanco, 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 rojo, 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 blanco, blanco, rojo. Y tú tendrías el código genético de una sola especie. Dime cuántas especies de seres vivos, en plantas, en animales, y los seres humanos y sus razas. Es decir, obtendrías el ADN de un solo individuo. Por el amor a Dios, ¿cómo podría ser eso? Fue Dios el que lo planeó. Fue Dios que tuvo un consenso previo y dijo, bueno, ¿cómo vamos a hacer al hombre? Lo vamos a hacer, lo vamos a crear a imagen y conforme a nuestra semejanza. Vamos a poner en él las características nuestras. Esto es realmente maravilloso, hermano. El ser humano no se ha dado cuenta lo que es. Lo que Dios planeó para con nosotros. Esto es extraordinario, esto es maravilloso, esto es sublime, mis amados hermanos, cuando lo podemos pensar en las dimensiones correctas. Ahora bien, suponte, matemáticamente es imposible, suponte que esto de que todo se ordenó por evolución, es lo mismo, las posibilidades están en contra. Como que tú tomaras un frasco de tinta y pones, ¿qué digo yo? Un pliego de una hoja blanca en el piso y tú llegas y tomas un palito y mojas el palito de tinta y tiras tinta para arriba y todas las gotitas que caigan, tú vas a tener la esperanza que cuando caigan las gotas sobre el papel se te forme una letra, como de imprenta, bien hechecita, por casualidad. ¿Qué probabilidades hay? Vamos a suponer, vamos a dar el ejemplo con mi apellido, que es Vélez. Vélez tiene 5 letras. Entonces, ¿qué esperanza tendría yo de tirar tinta para arriba y que me cayeran las goticas y me formara una V, que es muy sencilla, la V? ¿Y qué probabilidades hay que yo siga lanzando tinta para el aire y que las gotitas caigan sin que me dañe la V? Al lado de la V me aparezca la E, y luego la L, y luego la E, y luego la Z. Simplemente es mi apellido. Y eso no se compara con la complejidad del ADN. Dios no permaneció ajeno. Él no hizo el universo y lo dejó ajeno porque hay teologías que así lo dicen. Dejó la creación, su creación a la deriva. No. Dios se involucró en la creación. Dios mismo se introdujo a esta creación. Pero para poderse introducir a esta creación y no destruirla por su infinitud, Él entra de forma controlada y de forma ordenada. Y todas las características que la Biblia nos revela sobre Dios son características ordenadas y que Él quiso revelar de sí mismo. Y esas características fueron implantadas en nosotros. Claro, en el nivel en que nosotros podemos expresarlas, no en el mismo nivel en que están en Dios. ¿Cuántas características implantó Dios en nosotros? La Biblia nos da una pista. La Biblia nos da la pista en la cantidad de leyes que Él estipuló. ¿Para qué son los mandamientos y para qué son las leyes realmente? ¿Qué revelan las leyes? Bueno, el apóstol Pablo dice que revela nuestra incapacidad. Sí, es verdad porque tenemos una naturaleza caída, claro que sí. Pero cada ley que está ahí
la pudo cumplir Jesús estando en la carne y sin valerse de su divinidad, porque Él se despojó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y en condición de hombre se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo dice Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Cuando Él vino y tomó la humanidad, anduvo en esta tierra no como Dios, sino como hombre, aunque era Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre, pero no hizo uso de su divinidad. Todo milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra lo hizo por el Espíritu Santo que habitaba en Él en plenitud. Si Él conocía los pensamientos de todas las personas, era porque si alguien tuvo el don de palabra de ciencia en plenitud, ese fue nuestro Señor Jesucristo. Él hizo todas las cosas por medio del Espíritu Santo. Eso lo atestiguan los apóstoles en el Nuevo Testamento, que Él anduvo haciendo el bien, sanando a muchos. Fue ungido por el Espíritu Santo para hacerlo. Amén. Esto es interesante y no hay que pasarlo por alto. Entonces, si Él como hombre pudo ser obediente, y obediente incluso hasta la muerte y muerte de cruz, para poder cumplir la parte más oscura que hay en la ley de Dios. ¿Saben ustedes dónde está la parte más oscura de la ley de Dios? ¿En qué parte de la Biblia está la parte más oscura, más tenebrosa de la ley de Dios? Está en Deuteronomio capítulo 28, a partir del versículo 15 en adelante. Ustedes saben, mis amados hermanos, gracias al Señor tengo conectado pastoras y pastores, que a propósito se acaba de conectar mi gran amigo y pastor Elber Cárdenas, pastor de la Cruzada Cristiana allí en Bogotá. Mil bendiciones, mi amado, un abrazo entrañable, te quiero mucho, te amo en el amor del Señor. Ustedes saben, hermanos queridos, que Deuteronomio 28 son dos listas, la lista de las bendiciones y de las maldiciones. Pues la lista de las maldiciones es la parte más tenebrosa de la ley. Todas esas maldiciones fueron absorbidas por Cristo cuando estuvo en la cruz del Calvario. El compendio de todas esas maldiciones está en el versículo, voy a ir allí. Ya me metí en este tema, ahora tengo que salir bien librado de ese tema. Estamos diciendo todas estas cosas porque es necesario entenderlo, mis queridos hermanos. La creación del hombre fue algo muy bien planeado por el Señor. Capítulo 28, en el versículo número 48, es el compendio de todas las maldiciones que están aquí. Desde el verso, los cazadores de curiosidades en la Biblia se han puesto a contar cuántas bendiciones tiene el capítulo 28 y han llegado a contar 21 bendiciones. Pero a partir del verso 15 hasta finalizar el capítulo han contado más de 70 maldiciones. Entonces el verso 48 dice: servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y dice así: el Señor Jesús fue puesto como sirviente, como esclavo, y delante de sus enemigos. Tuvo hambre, tuvo sed, estuvo desnudo, completamente desnudo, en la cruz del Calvario. Yo tengo forma de probárselo bíblicamente, no es el tema ahorita, pero en algún momento le traeré la prueba bíblica, que tengamos el espaciecito y se lo compruebo bíblicamente. Estaban jugando por los vestidos del Señor Jesús y vamos a ver cuántas prendas tenía un judío. 5 prendas, y eran 4 soldados por cada reo. Cada soldado tomaba una prenda.
pero la quinta prenda, la más valiosa, la echaron por suertes. Con eso se lo digo, pero quedó pendiente con los testigos bíblicos, mostrárselo por los testigos bíblicos para que vean ustedes, el Señor quedó completamente desnudo en la cruz del Calvario. Y dice, y con falta de todas las cosas. Claro que sí, falta de todas las cosas en el momento en que Él estaba en la cruz del Calvario. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. Esto tardé mucho para comprenderlo. No se cumplió de forma literal en la cruz con el Señor, pero sí de forma física. Porque el yugo de hierro, ¿para qué era? Para castigar al esclavo. Cuando el esclavo no hacía las cosas bien como su amo lo requería, entonces lo castigaba, le ponía un grueso yugo de hierro aquí. A veces lo ponían cuando tenían que viajar, pero también cuando los castigaban, y lo ponían a hacer trabajos forzados, y el esclavo experimentaba ahogo, asfixia, se asfixiaba, sentía que se asfixiaba. Bueno, esto no ocurrió de forma literal en el Señor Jesús, pero sí en forma física. Ustedes saben que la crucifixión, los soldados romanos se habían especializado mucho en eso, porque la crucifixión no la inventaron los romanos, la inventaron los fenicios. Solo que los fenicios colgaban a la gente en un poste. ¿Han visto ustedes las gráficas de los testigos de Jehová cuando aparece solamente, supuestamente Jesús crucificado así? Así lo crucificaban los fenicios, los crucificaban de ambas manos, un solo clavo y el resto del cuerpo colgado en ese madero, y era una muerte rápida, cruel, pero rápida. En cambio, la forma en que crucificaban los romanos, ellos acuñaban los pies de tal forma que las rodillas quedaran flexibilizadas y que él pudiera, de cuando en cuando, la víctima pudiera apoyarse en el clavo que traspasaba sus pies, llevar su cuerpo hacia arriba, porque la crucifixión ocasionaba hemorragia externa, pero también interna, llevando fluidos a los pulmones. Ustedes saben que cuando el Señor Jesús muere, le atraviesan con una lanza y sale de él, de su costado, sale sangre y ¿qué más? Y agua. Sale sangre y agua. Eso quiere decir que su caja torácica estaba llena de fluidos, completamente llena de fluidos. ¿Se da cuenta? Entonces, ese ahogo lo experimentó el Señor Jesucristo cuando estuvo en la cruz del Calvario. Eso quiere decir que Él fue tan obediente que Él cumplió hasta la parte más tenebrosa, hasta la parte más oscura de la ley de Dios. Cumplió hasta las últimas jotas y hasta las últimas tildes. Y todo lo hizo ¿por qué? Por amor, por amor. Claro, hay otras razones también más allá de eso. Ganar la gloria de Dios, que ese es el tema ulterior de la Biblia. La gloria de Dios. Nada le ha dado más gloria a Dios que la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Muy bien, entonces me metí allí porque la ley tiene una serie, un conjunto de mandamientos, y que se han contado en el Antiguo Testamento como 613 mandamientos. Los judíos ven esos 613 mandamientos como una unidad. Nosotros los cristianos, para poder estudiarlo, ¿cómo hemos hecho? Hemos dividido, hemos separado o hemos seleccionado 3 categorías de esas leyes y le hemos llamado ley moral, ley civil y ley ceremonial. Y la mayoría de las personas piensan que cuando Cristo murió en la cruz cumplió la ley civil y la ley ceremonial y que dejó los 10 mandamientos intactos. Y eso no es así. El Señor Jesús cumplió con toda la ley, incluso con los 10 mandamientos, le dio término a esa ley. Eso lo dice Romanos capítulo 10, versículo 4. El fin de la ley es Cristo. Ahí llegó el fin de la ley y luego comienza un nuevo sentido de esa misma ley, pero con un sentido espiritual, algo que Israel perdió en el Sinaí cuando se partieron las primeras tablas. A Moisés le tocó ir a escribir las segundas tablas, y ahora esa escritura humana literal le tocaba al pueblo de Israel cumplir de forma literal esos 613 mandamientos. Incumplir cualquiera de esas leyes era de igual obligatoriedad y de igual severidad el castigo. Ustedes recordarán, por ejemplo, Nadab y Abiud. Ellos incumplieron una ley ritual.
Encendieron fuego extraño en el altar. ¿Y esto qué? Desagradó a Dios. ¿Y qué les trajo? Muerte. Por incumplir una ley ritual. Por incumplir leyes civiles. Ellos no dejaron descansar la tierra los años sabáticos que tenían que dejarlo descansar. La Biblia dice que por causa de eso vino el destierro y el cautiverio para Babilonia, y dice que la tierra reposó todos los años que tenían que haber reposado y que no la dejaron reposar. El incumplir leyes civiles. Y claro, en la deportación hubo muchos que murieron. Eso trajo muerte. Eso lo había anunciado Jeremías, que el Señor los iba a poner por execración, por espanto, y que muchos iban a morir a filo de espada, iban a ser traspasados hasta los ancianos y niños. Y por supuesto, incumplir con una parte de la ley moral. Ustedes recordarán un hombre que recogía leña un día de reposo, lo llevaron delante de Moisés, pero no sabían qué hacer. Entonces Moisés tuvo que orar a Dios para ver qué Dios decía, y Dios decía, no, que muera irremisiblemente, sáquenlo del campamento y apedrénlo. Imagínense usted, hermano. O sea, incumplir con cualquier parte de la ley, porque para el judío todos esos 613 mandamientos son igualmente obligatorios, igualmente severo el castigo, y tenían que cumplirlo. Entonces el Señor Jesús cumplió todos esos 613 mandamientos en condición humana, sin ayuda de su divinidad. ¿Eso qué demuestra? Que es posible. ¿Por qué es posible? Porque Dios puso en nosotros las características necesarias para poder cumplir esos mandamientos, para poderlos cumplir. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos? Hay mandamientos positivos y hay mandamientos negativos. ¿Cuáles son los positivos? Lo que dice, haz esto, haz aquello, haz lo otro. ¿Cuáles son los negativos? No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hazlo, hazlo. Eso es un mandamiento, ¿qué? Positivo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Eso qué es? Mandamiento positivo. Pero no matarás. No hurtarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, no lo hagas. Negativos. Si el Señor Jesús en la cruz hubiera muerto y hubiera acabado, terminado con la ley civil y con la ley ceremonial, y hubiera dejado los 10 mandamientos intactos, entonces ¿por qué nosotros no guardamos el sábado? ¿O por qué no guardamos el Shabbat? Al menos el bíblico, que no es el sábado del calendario gregoriano. Al menos, ¿por qué no guardamos el Shabbat bíblico? ¿Por qué? El Señor Jesucristo puso fin a toda la ley y le dio inicio a una nueva ley, porque Él en su carne cumplió, y pudo cumplir porque tenía sus características alineadas. El problema del ser humano caído es que sus características se desalinearon. Entonces ahora el ser humano caído interpreta, va en contravía, porque interpreta a sí mismo en contravía la ley de Dios. Ejemplo, el Señor dice, no codiciarás. ¿Qué es lo primero que el ser humano hace? Codiciar. O sea, Dios le dice, no lo hagas, y él lo hace. Cuando el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿qué es lo natural del ser humano? Deshonrar al papá y a la mamá. Desde que somos pequeñitos los deshonramos, los desobedecemos. Es natural en nosotros. Al niño no hay que enseñarle a hacer lo malo, al niño hay que enseñarle a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está caída, está desalineada, interpreta equivocadamente los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios vienen a nosotros con el objetivo que nosotros descubramos las características de Dios en nosotros. 613 características. Esa es la semejanza de Dios. Y te voy a regalar algo más porque se me fue el tiempo y no hemos ni salido de la primera línea, no, estamos en la segunda línea del versículo 20 del versículo 26 en mi Biblia. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Apenas vamos ahí. Aunque el hombre cayó y aunque el hombre pecó y aunque el hombre tiene esas características desalineadas, el hombre conserva el poder de la semejanza.
el, el enemigo, cuando él era lucero, eso fue lo que él quiso. Mire conmigo un momentico en Isaías, en el capítulo 14, la quimera del ángel, así le llamo yo, la quimera del hombre, ese suspiro, ese deseo imposible del ángel. ¿Tú qué decías en tu corazón? Lo decía en su corazón. ¿Qué es el corazón? Tanto de los ángeles como de los seres humanos. El corazón son todas las dimensiones centrales. Como Epicuro ahorita nos apoyaba y nos decía que tiene intelecto el ser humano, tiene emociones y tiene voluntad, los ángeles también. Los ángeles tienen intelecto, tienen emociones y tienen voluntad. Ellos son personalidades, no son personas, pero tienen personalidad. Y esa personalidad es un conjunto de dimensiones que el Señor pone en nosotros para que pueda haber personalidad. Y las dimensiones centrales es lo que se llama el corazón. El corazón es una referencia al asiento, en nosotros los seres humanos, al asiento espiritual. Muchas veces la palabra corazón se refiere al espíritu, al asiento del espíritu, o lo central del espíritu. A veces la palabra corazón hace referencia al intelecto, a veces la palabra corazón hace referencia a las emociones y a veces la palabra corazón hace referencia a la voluntad. Solamente 2 veces. Son, creo, 960 y no sé cuántas veces, creo que son 964 veces que aparece la palabra corazón en la Biblia, y de esas 964 veces, solamente 2 veces son referencias al corazón físico. Solamente 2 textos hablan del corazón físico. El resto, las palabras corazón, cuando aparecen, o hablan del espíritu, o del intelecto, o de las emociones, o de la voluntad. Pero son las dimensiones centrales de eso, porque el intelecto no es solo una dimensión. El intelecto tiene varias dimensiones, lo mismo las emociones, lo mismo la voluntad. En la personalidad de los ángeles lo mismo. En el corazón de Lucero se gestó esto. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré con todo esto, con todo lo ya mencionado, subir al cielo, junto con las estrellas de Dios, con su trono, sentado en el monte del testimonio, que la palabra testimonio ahí es moedim, que significa los tiempos determinados. Entonces, el haber sentado ahí a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, porque el único que puede tomar las nubes por carroza es Dios. Entonces, con el conjunto de todas esas cosas, habiendo obtenido todas esas cosas, dice, seré semejante al Altísimo. Él no quiso ser igual ni más que Dios. Él quiso la semejanza de Dios, porque él veía que Dios hablaba y todo era hecho, hermanos. El cielo le contestó a Lucero, es imposible que tú tengas la semejanza. La semejanza está reservada para una criatura en el extremo de la limitación en el universo, llamada el ser humano. Tú y yo tenemos todavía ese poder de la semejanza en nuestra boca. La forma en que nosotros hablamos, eso es la semejanza, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos que nosotros debemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Tenemos ese poder de la semejanza. Lo que pasa es que también la usamos mal. Llamamos mal las cosas. Nosotros le decimos muchas veces a nuestros hijos, ¡bobo! ¿Y qué es lo que estamos declarando? Estamos manifestando cosas en ellos. Por ejemplo, Adán, Dios creó todos los animales, pero no les puso el nombre. Le dejó esa tarea a Adán para que él estrenara el poder de la semejanza. Y cuando él nombraba, le ponía nombre a ese animal, el significado de esa palabra se manifestaba en el animal. Entonces, cuando él vio la tortuga, la llamó tortuga porque él veía la energía de ese animal y entonces le llamó tal y como sus características.
Y si él quisiera darle una nueva característica al animal, con la forma en que llamaba, se le iba a manifestar algo más a ese animal. ¿Saben ustedes cómo se dice tortuga en hebreo? Pues se dice tortuga. Tortuga, amén. Romanos 4:17, gracias hermano Alexander, como está escrito, te he puesto padre por muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son. Esto es algo que se lo estaba diciendo Abraham, dice, llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es el que puede levantar de los muertos y Dios es el que llama las cosas como si no fuesen. Nosotros debemos usar el poder de nuestra semejanza. A veces se manifiestan cosas en nuestras casas, en nuestros hogares, porque vivimos repitiendo cosas. Hermanos queridos, usted no ha visto cuando la mamá dice al niño, siga saltando y verá que se parte una pata. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué cree usted que sucede? ¿Cuáles son las posibilidades que le está descargando sobre ese niño? Entonces muchas veces somos irresponsables de cómo hablamos. Ahora, ¿debemos disfrazar las cosas? ¿La realidad nuestra? No. Podemos reconocerla, pero con conciencia podemos llamarla de otro modo. Por ejemplo, dice el profeta, y diga el débil, fuerte soy. No vamos a hacernos los tontos con que es que no, yo soy fuerte cuando soy un débil. Pero si yo soy débil y tengo conciencia de eso, yo debo declarar que fuerte soy. Si estoy enfermo, ¿qué debo declarar? Sano soy. Si tengo escasez, ¿qué debo declarar? Abundante soy, rico soy. Es empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen, porque tenemos esta característica misma del Padre. Y debemos saberla emplear, por lo menos usemos lo que nos queda, usémoslo bien, porque el resto de las cosas están desalineadas. Gracias al Señor, todos los que nacen de nuevo, el Espíritu Santo habita en ellos y el Espíritu Santo puede capacitarnos para empezar a reorganizar dentro de nosotros todo lo que está caótico. Bueno, mis amados hermanos, esta tarde fue una tarde más de una lección práctica que otra cosa. Espero les haya gustado. Mañana nos vemos a las 3:45 de la tarde. Y bueno, seguiremos con nuestro estudio. Un abrazo, nos vemos mañana. Los amo en el amor del Señor.